En este vídeo nos introduciremos en el concepto de las formas mentales a través de 7 u 8 libros raros, varios hilos herméticos de Reddit y otras curiosidades. Formas mentales, el pensamiento, la formalización del pensamiento. Quiero introducirme en este tema y quiero empezar con un hallazgo que me resultó muy llamativo y es el que me llevó a estudiar este asunto, encontrado en este libro titulado Escritos 1997-2003 del CCRU, un libro de materia oscura editorial que compila diversos ensayos. No se sabe si esto es literatura, si es esoterismo cibernético. Es un libro muy extraño. El caso es que encontré una nota en la página 120, una mención a la cuestión de las profecías autocumplidas. En esta nota al pie se cita un libro titulado Maldición, Recursión y Recurrencia, donde se dice que las profecías más efectivas son siempre las autocumplidas. El autor es Walter Cannon. Este hombre ha establecido que las profecías autocumplidas son circuitos de retroalimentación positiva, cuando nosotros creemos que pasará algo y tendemos a que esa cosa nos pase. En su importante ensayo Voodoo Death, o sea, muerte vudú, Cannon muestra que gran parte de las maldiciones por conjuros operan induciendo círculos viciosos de terror, produciendo más terror, produciendo a su vez más terror, hasta el punto de destruir el organismo. Este libro que se cita aquí, Muerte vudú, es un estudio antropológico de campo en el que se muestra cómo gran parte de las maldiciones por conjuro operan induciendo, lo que hemos dicho, unos círculos viciosos de terror en el sujeto que pueden llegar, según se ha comprobado en el campo, o sea, sobre el terreno, que pueden llegar a matar a las personas. En el mundo de la práctica vudú, donde ciertas creencias son muy firmes, que te digan que te vas a morir, es por tanto, en algunas circunstancias, literalmente una sentencia de muerte. La cuestión es que una simple idea con su correcto efecto sugestivo puede llegar a matar. Lo inmaterial del pensamiento se hace acto incluso aniquilante. Tal es la creencia que subyace a la mayor parte de prácticas mágicas, a las que me he acercado como lector, algunas comentadas en vídeos por aquí. Las ideas, según estas prácticas, las ideas son cosas. Existen las formas mentales y un correcto dominio de las formas mentales asegura por lo menos una mejor calidad de vida. Esto es lo que dice masivamente, en resumen, gran parte de la literatura mágica que he leído. El concepto de forma mental, muchas veces expresado directamente en inglés como thought form, surge de un lejano platonismo y, destripado de su dimensión filosófica, es adoptado por múltiples creencias herméticas. Vamos a repasar aquí varios libros raros donde se aborda de diferentes formas el concepto de forma mental. Para introducirnos en el concepto y alcance de las formas mentales, quiero detenerme primero en un libro del mismo título, Formas mentales. Un libro en el que se intentó fijar y representar visualmente aquello que estamos definiendo como forma mental. Un pensamiento cualquiera es una forma mental, por lo que, como veremos, hay formas mentales de todo tipo. Se trata de una obra publicada en 1905 por la Sociedad Teosófica de Nueva York, escrita a dos manos por Annie Besant y Charles Webster Leadbeater, quienes usaron sus poderes de clarividencia para observar la naturaleza de las formas mentales, incluidos sus colores, y las plasmaron en un libro que vemos, os lo voy poniendo en pantalla. Estos eran pues dos autores que escribían a dos manos, que se conocían. De la primera, Annie Besant, sabemos que fue una mujer avanzada a su tiempo, doctorada en filosofía y letras, escribió más de 330 libros a lo largo de su vida. A su vez fue una importante activista política en el entorno del socialismo británico y en la defensa del feminismo, aunque a los 43 años conoció a Madame Blavatsky, destacado personaje de la sociedad teosófica, y su vida dio un vuelco. Se convirtió a la teosofía de inmediato, llegó a ser presidenta de la Sociedad Teosófica entre 1903 y 1933, 30 años de su fallecimiento. Esta mujer, en su etapa tardía de clara vertiente esotérica, Annie Besant, escribió Thought Forms junto a Charles Webster Leadbeater. De su colega podemos decir que en temprana edad fue adoptado por Madame Blavatsky y que siempre tuvo simpatía hacia la coautora del libro que comentamos, Annie Besant,
sin sentir ningún tipo de atracción sexual ambos, ya que según se decía a Webster solo le gustaban los chicos y el pudding de tapioca. Ambos formaron pues una pareja investigadora que engendró libros apasionados como Formas mentales. En sus investigaciones conjuntas, Besant y Leadbeater llegaron a la composición de formas mentales a través de una obra previa titulada Man, Visible and Invisible, de 1902. En este libro ya trataban de representar el aura de las personas de forma visual y diferentes niveles del cuerpo más allá del material, descritos por ellos como, por ejemplo, el nivel etérico del pensamiento o el nivel astral de las emociones. Aquí hay diferentes clasificaciones que los teosofistas muchas veces cogían tradiciones y hacían sincretismos muy raros. En Thought Forms, Formas Mentales, publicado en 1905, afirman: los pensamientos son cosas. Esta es una línea de pensamiento antiquísima que ha ido evolucionando con el tiempo. Hace unas semanas, en mis investigaciones en la red social Reddit, encontré un post en el hilo de pensamientos aleatorios, Random Thoughts, que decía: los datos tienen masa y los pensamientos son datos. Haz con ello lo que consideres. Entonces, lo que se intenta representar en Thought Forms es el aspecto, digamos, matérico, aunque casi imperceptible, de los pensamientos. Por lo que juega un papel muy importante, en primer lugar, el color. Lo que dicen sus autores es que los sentimientos determinan el color y la naturaleza del pensamiento la forma. Está claro que en el espectro del rojo habita la ira. Tal y como ellos definen, el gris oscuro es depresivo y el claro más bien representa el miedo. Es decir, asignan a cada emoción a un color y luego a una forma y lo representan. Esto para ellos serían las formas mentales representadas, bajadas a lo matérico. El mismo libro incluye en sus páginas finales representaciones vibratorias y cromáticas de piezas musicales de Wagner o Mendelssohn. Entonces, ¿cómo captan estas formas mentales? Ellos dicen que a través de la observación del cuerpo aurático. ¿Cómo lo ven? Como decíamos, ellos dicen haber adquirido poderes antiguos a través de la práctica, según decían, del yoga tántrico en profundidad. Pero es algo que no podemos probar. Está lleno de gente en este mismo entorno en YouTube que dice tener este tipo de conocimientos extremos. Incluso hay canales que se dedican solo a hablar del despertar y de los poderes estos, y gente que claramente es impostora. Entonces no podemos probar si esta gente tenía o no clarividencia, pero bueno, hay unas obras, unos libros que plasman lo que supuestamente era el efecto de esa clarividencia. Pero esto es lo interesante. Thought Forms, Formas Mentales, salió en 1905 y el arte abstracto empezó a consolidarse poco después. Podemos intuir que este libro sirviera como inspiración para Kandinsky en su obra de lo espiritual en el arte. Son especulaciones, pero es altamente probable que Kandinsky conociera cuestiones de la sociedad teosófica. En cuadros como Señora en Moscú se representa el plano físico y el plano psíquico con colores. El círculo rojo a la derecha, por ejemplo, es una representación, es una forma mental. No es tanto materia visible, normal, sino es una forma mental representada. Este tipo de cuadros de Kandinsky y de otros autores de la época son piezas en transición hacia un arte abstracto puro. Al mismo tiempo, transiciones hacia un arte de la representación mental pura, justamente. Así que hay muchas conexiones y son conocidos los intereses esotéricos de pintores abstractos del momento, como es el caso de Kandinsky o de Mondrian. Hay conexiones con este libro, me resulta curioso, es un poco especulativo. Tenemos pues este intento de fijar, materializar las formas mentales. Y ahora, si damos un salto grande a nuestro tiempo, a lo contemporáneo, podemos encontrar todavía más libros que nos permitan indagar qué son las formas mentales, en qué consisten y, como añadido, cómo funcionan y cómo se pueden manipular las formas mentales a nuestro favor. Segunda parte del vídeo, donde empieza un poco más la parte esotérica. Tenemos, por ejemplo, uno de los libros de autoayuda transurfera más interesantes que he leído en años. Tampoco es que haya leído muchos libros de autoayuda, pero este libro de autoayuda me parece interesante. Digo autoayuda transurfera por el propio título, que es Transurfing Reality. Hay varios volúmenes del libro, pero bueno, se puede encontrar en PDF y el primer volumen es el más importante. Fue escrito este libro por un supuesto físico ruso cuyas fotos en Google son bastante psicodélicas y la información un tanto escueta, vaporosa. En este libro, leído en profundidad en el trágico verano de 2021, al menos para mí, se esboza en el capítulo 4 el concepto de péndulo.
péndulo. Los péndulos serían formas mentales que caracterizan nuestra conducta. Por ejemplo, el miedo concreto que podamos tener nosotros a una persona, miedo irracional, por ejemplo, o el miedo que podemos tener, yo que sé, a las palomas, a las cucarachas. Ese miedo como forma mental sería un péndulo. Ese miedo determina, el miedo a las cucarachas, el miedo atroz, determina en muchos aspectos nuestra conducta, conduciéndonos al desastre. El miedo mismo es peligroso. En Transurfing Reality encontramos un manual para transurfear la realidad, según la creencia de que la realidad no es una, sino que estamos en un multiverso. Por eso Celan se llama a sí mismo físico. Él dice que habitamos un multiverso y que podemos con nuestra mente movernos a través de las diferentes realidades paralelas. Lo que sugiere Vadim Zeland especulativamente es que efectivamente podemos movernos a través del multiverso hasta encontrar realidades donde los péndulos no supongan un yugo para nosotros. Otro péndulo sería la creencia acérrima, por ejemplo, en cualquier idea política o partido político. Eso sería un péndulo. Entonces, lo que hace este autor es hipotizar, sin ningún tipo de prueba realmente clara, que la realidad es una de muchas, que hay un multiverso y que nosotros podemos trasladarnos a través del multiverso. Lógicamente, si uno se para a pensar en esto, piensa, bueno, si yo voy al psicólogo y me pongo mejor de lo que tenga y deshago mis péndulos, es como si de alguna forma me hubiera movido por el multiverso al mismo tiempo. No hay diferencia, no se puede distinguir. ¿Me he movido por el multiverso o yo dentro de este universo he cambiado? Aquí hay especulaciones que no tienen mucho sentido, pero bueno, tiene gracia para mí que Celan diga que el continuum es un montón de realidades posibles a través de las que podemos surfear, así que nos podemos ubicar, digamos, en la realidad idónea para nuestro estado, la que tenga menos situaciones mentales que nos supongan un yugo, la realidad en la que las cosas nos vayan mejor. En ese libro, Transurfing Reality, explica un montón de técnicas, baja mucho el detalle, está interesante, pero no deja de reescribir de una forma u otra muchos contenidos que encontramos en la autoayuda. El concepto de péndulo, pues, designa ciertas formaciones del pensamiento como bloques cerrados que tienen capacidad de operar sobre la realidad del sujeto. En múltiples tradiciones mágicas se llega a considerar que estos bloques de pensamiento, estas formas mentales cerradas, pueden llegar a tener autonomía y actuar como entidades. Aquí damos un paso más. Este tipo de entidades mentales autónomas reciben el nombre de egregors. Sería un tipo de forma mental con el matiz de autonomía, egregor. Me introduje en el tema a través de un libro homónimo de un tal Mark Stavish, especialista en viajes astrales, alquimia, etc. Es de reseñar que en el nivel amazónico de libros, en el sentido de Amazon Books, PDFs, todo eso, es común encontrar múltiples variantes de un mismo tema, y el tema de los egregors, este tema de las formas mentales con autonomía, es extenso. Este libro de Stavish es interesante porque trata de esbozar una historia de los egregors. Parte, como no, desde el antiguo Oriente y dedica capítulos enteros, por ejemplo, al círculo de Lovecraft o bien a los egregors de la orden hermética de la aurora dorada. A pesar de que el pensamiento sobre las entidades extrafísicas carece de un consenso claro, hay lugares comunes y distinciones. Existe, por ejemplo, una distinción clara entre un egregor y un demonio y un ángel. Estos dos últimos son autónomos, anteriores al ser humano. El egregor, precisamente, es el producto de un ser humano, o, como se ha definido de diversas maneras, de un maestro, de un iluminado capaz de controlar las fuerzas aparentemente inmateriales del mundo. Nosotros, de forma inconsciente, podemos crear esta especie de entidades autónomas que luego vuelven. Tenemos el caso, ya visto en este canal, de la psicosis como patología, pues podría ser una materialización de esto, de cómo se nos extiende una parte y de golpe nos sentimos poseídos por el diablo. El diablo es externo. Digamos que el diablo, que se ha visto en la clínica que existe, al menos en la mente de las personas con esa patología, el diablo se ve como algo que no es ellos mismos, pero el diablo surge de una escisión. Anteriormente era ellos mismos, así que el egregor coge tu energía, se separa de ti y vuelve con tu energía desde fuera hacia adentro. Es muy raro y misterioso, pero bueno, el psicoanálisis está lleno de clínica que muestra que esto
existe, no sabemos si la categorización es correcta. Aquí todo es un problema de definir las cosas y de hasta qué punto son autónomas, hasta qué punto dependen de nuestra propia mente o no. Eso es lo interesante, creo, de este vídeo. En el contexto de una sociedad hermética como la Aurora Dorada, el iniciado, al ser iniciado, establece un enlace etérico con el astral que le permite, a partir de diferentes prácticas y evoluciones, acceder a determinadas regiones de dicho plano y llegar a controlarlas. O sea, en las órdenes herméticas muchas veces la iniciación implica un control de la mente, como hemos visto en otros vídeos, y al mismo tiempo este control de la mente permite crear formas mentales que nos interesan para nuestro beneficio y también para el beneficio o no, depende del tipo de acción que queremos llevar a cabo, de otros, se supone, en magia. En la red social Reddit encontramos la comunidad r/tulpas con más de 45.000 miembros dedicada a este tipo de seres, las tulpas, que no son sino variantes del motivo que hemos venido siguiendo, las formas mentales. Las tulpas también son como egregores. El texto inaugural de este hilo de Reddit dice: ¿has imaginado alguna vez cómo sería tener un compañero mental que pudiera pensar y actuar por su cuenta? Si es así, estás pensando en una tulpa. Al mismo tiempo, si es así, también estás pensando en algún tipo de psicosis, ¿no? En esencia, en este hilo, los usuarios intercambian informaciones acerca de los amigos imaginarios que tienen, los que crean con la propia mente y la clase de relación que tienen con ellos, pues estos amigos son autónomos para ellos. Llama mucho la atención este hilo, pues cualquier persona versada en psicopatología podría pensar sin mucha dificultad, leyendo en diagonal, que este hilo de Reddit sustenta una psicosis masiva, donde personas con graves desórdenes de escisión normalizan efectos tan oscuros como el de tener múltiples personalidades en una sola cabeza. Lógicamente, en el mismo hilo hay intervenciones de valor que permiten devolvernos a la sospecha. ¿Puede ser una forma mental autónoma? O sea, ¿alguien puede realmente inventarse una tulpa y que luego este ser inventado vuelva como quien tiene un gato que es autónomo y interactúa con esa contigo? Eso es posible porque en estos hilos la gente habla de ello con total naturalidad. Una cosa incorpórea / linkada que actúa sobre la realidad y de alguna forma nos condiciona. Existe en Reddit otro hilo titulado r/shifting realities, donde los usuarios comparten sus experiencias de viajes a través de diferentes realidades, en la noción también del multiverso. Pero no se debe confundir aquí shifting reality con viaje astral. No, son dos cosas distintas. El viaje astral es una cosa y shifting reality es otra, según parece. Esto lo he descubierto, uno lo descubre a medida que va leyendo los hilos, pues existe como en el mundo contemporáneo, hemos visto muchas otras veces, un cierto efecto burbuja y se crean comunidades cerradas que comparten conceptos parecidos con diferentes palabras. Entonces es un poco lioso. La cuestión es que en Shifting Realities, que hay mucha gente joven, hay unos 93.000 usuarios. Y un detalle curioso de este hilo es que aquí las formas mentales que se tratan no son amigos imaginarios, sino lo que llaman DR, Desired Realities, realidades deseadas. A través de la técnica del shifting, algunos usuarios han narrado cómo han llegado a pasar varias horas en el castillo real, físico de Harry Potter. ¿Es este otro espacio psicopatológico o bien una inconclusa mezcla de hallazgo y absurdo? Lo único que por momento hemos podido aclarar en torno al tema, digamos, esotérico en el conjunto de los 50 vídeos que componen este canal es que no hay separación entre psique y cuerpo, y que por eso mismo se puede decir sin demasiada infamia que un pensamiento de una forma u otra es una cosa. En la raíz hay una química. El misterio radica en hasta qué punto es una cosa, hasta qué punto esa cosa puede ser autónoma y externa y hasta qué punto podemos manejarla a nuestro gusto. En estos hilos de Reddit uno encuentra lo que se podría definir como gran literatura, lo que parecen grandes invenciones, pero esa gente está hablando totalmente en serio. Hay amigos imaginarios, hay técnicas para crearlos, hay técnicas para visitar el castillo de Harry Potter, técnicas para moverte por el multiverso, que no son las mismas, pero se parecen un poco a las del viaje astral. Así que, bueno, tras haber repasado por aquí diferentes fuentes bibliográficas que versan en torno al concepto de formas mentales, me gustaría detenerme finalmente en un supuesto práctico, un tanto patafísico que puse en marcha hace algunos años, con la intención de observar o no la fuerza mental de la forma mental. Para ello me introduje en el arte mágico de creación de sigilos,
tema que merecería un vídeo aparte. Os recomiendo primero, antes de entrar en esta parte, digamos, práctica, entrar en la siguiente web. En esta web podréis vosotros experimentar con lo que os voy a decir. En esta web podéis vosotros experimentar con lo que os voy a decir. Se trata de esta web de un creador de sigilos virtuales, aunque lo ideal es hacerlos a mano. Un sigilo, según el manual de los cosmonautas, un gran libro muy interesante para introducirse de forma visual en las prácticas mágicas, un sigilo implica un tipo de práctica muy sencilla en apariencia. Escribes en presente y como si ya hubiera ocurrido el objeto de tu deseo. Por ejemplo, tengo un trabajo fabuloso. Luego coges las letras que no se repiten de la serie que conforma la frase y construyes un dibujo con ellas. Posteriormente, estilizas las letras hasta obtener una forma. La idea es que la frase tengo un trabajo fabuloso queda codificada en forma, un sigilo. Cada vez que mires esta forma, colocada por ejemplo en el fondo de pantalla de tu móvil, la puedes descargar con la web esa, la forma remitirá al pensamiento. Con el tiempo es posible que olvides qué había detrás del sigilo. Es decir, tú haces un sigilo en el año 2020 que dice tengo un trabajo fabuloso. Lo codificas, haces el dibujo, lo tienes que cargar con energía al sol, energía sexual, lo tienes que cargar con la intención y luego te olvidas. Pero lo pones por ahí en la pared y lo vas viendo. Y al cabo de 2 años lo que ves es solo el dibujo y ya no te acuerdas de qué decía la frase. Yo tengo en el fondo de pantalla un sigilo que no recuerdo de dónde viene, cuál es la frase original. Y precisamente este deslinkado de la verbosidad es lo que lo pone en marcha si lo he cargado correctamente. Ahora la forma mental, la frase está hecha forma mental y actúa. Aquí hay muchas complicaciones en el mundo de la magia. En el propio manual este de los cosmonautas que os he mencionado se habla de diferentes niveles. No podía crear lo que sería una tulpa, es decir, un sirviente que hiciera cosas, servidores. También son formas mentales, que no es lo mismo exactamente que un sigilo. Un sigilo no es un ser autónomo, es una especie de fijación de una idea en el inconsciente, algo así. Entonces hay como muchas prácticas que trabajan con las formas mentales con el objetivo de transformar la realidad, según la idea clave de que el inconsciente es el que configura todo lo que tenemos alrededor y lo que nos sucede. Eso sería pues una práctica ideal. Una vez nos hemos introducido, como hemos visto en otros vídeos, en cuestiones de control un poco mental, de nuestro nerviosismo, nuestra capacidad de concentración, crear el sigil, cargarlo con energía, sol, fuerza sexual, como he dicho, y dejarlo correr. Supuesta y teóricamente el sigil opera sobre tu inconsciente. Modifica lentamente por arte de erosión las antiguas formas mentales. Tú podrías tener un péndulo y con sigiles intentar deshacerlo. O sea, es como una especie de batalla de deshacer las formas rígidas que configuran para mal nuestro pensamiento y de alguna forma nuestra realidad. Porque nuestro pensamiento es nuestra realidad y viceversa según estas tradiciones. Lo que está arriba hasta abajo está todo conectado de una forma mucho más expresiva y simbólica de lo que parece. Se trata pues de una parafernalia que sin duda puede funcionar si tenemos en nuestro interior el requisito clave. Hay un requisito clave para que todo este asunto funcione y es tener fe en que funcione. La sugestión es clave para permitir la modificación de las formas mentales internas más sólidas. O sea, para que cambiar nuestras formas inconscientes, es decir, el miedo que tenemos a la cucaracha no lo podemos cambiar solo pensando con que no tenemos miedo a la cucaracha. Esa forma mental es muy sólida. Tenemos que cambiarlo con otras técnicas más profundas, como hemos esbozado en este vídeo. La sugestión, pues, creer en ello es clave, porque si no creemos en ello, por definición no va a pasar. Es la propia profecía autocumplida al revés. Si uno está poseído por el diablo, o eso cree, solo la más poderosa sugestión simbólica lo liberará. Un cura con la aparatosidad del cristianismo y de la cuestión del exorcismo funcionará mejor sobre alguien que cree que está poseído por un diablo de corte cristiano que un no cura. Es evidente que la sugestión tiene un papel importante. Sin sugestión, todo esto se derrumba en charlatanería. Por suerte, este es un canal de literatura y de comentario de libros, así que tampoco estamos expresando nuestra opinión, estamos viendo lo que se dice por ahí y ofreciendo puntos de partida para profundizar en ello. En fin, paradojas y misterios. Seguiremos investigando para tratar o no de arrojar luz, o en todo caso, para pasar el rato.